El día de hoy vamos a trabajar con la energía de Chalchihuitlic, ¿no? Les agradezco infinitamente su puntualidad, les agradezco infinitamente, en este Oye, caso, esta es la última vez que estamos. su comprensión para trabajar el día de hoy, ya que el día de hoy vamos a andar un poquitito apresuraditos, ¿no? Por la cuestión, ay, no sé qué pasó, por la cuestión de esto, de la clase del maestro, también el maestro José Gerardo, que nos va a dar la clase de náhuatl, ¿verdad? El día de hoy vamos a ir avanzando de esa manera estaremos compartiendo, ¿verdad? La clase, que en sí, como les digo yo, es una continuidad, es una continua transformación. Y en esta señora de la noche, tenemos a alguien muy importante, alguien súper interesante, quien nos viene a empoderar. La Poyahualti, Nognewan, la Poyahualti, muy buenas noches, bienvenidas. Les decía yo, el día de ayer el día de ayer dejamos morir a muchas energías negativas, ¿no? A muchas energías que de una u otra forma no nos permiten volar, no nos permiten ser nosotros mismos. Ahora bien, es de vital importancia que nosotros tengamos presente que después de darle la importancia, después de darle el empoderamiento de, de esta muerte prematura que nosotros estuvimos viviendo, de esta muerte intensa, ¿verdad? Que vivimos anoche. Entonces hoy nos toca fluir. Al momento en que nosotros dejamos morir a esas personas, a esas energías, porque también son personas, a esos cuerpos, a esos sentimientos, a esas actitudes que no nos permiten, en este caso, ir avanzando hacia adelante. Entonces, pues, vamos a trabajar en este caso con nuestro fluir. Y precisamente, si ustedes se dan cuenta, aquí está Miquistli, la muerte, ¿no? Hoy es un día 10 Miquistli, 10 muertes. ¿Quién creen que son los señores del día? Hola, maestro, buenas noches. Buenas noches, hermanito Pedro, bienvenido. Tezcatlipoca, Tecolot, Tezcatlipoca. Hoy estuvimos, a medianoche, estuvimos trabajando y todavía podemos trabajarlo esta nochecita. Podemos trabajarlo todavía con Miquistli. Hoy, hoy, ahorita, después de que terminemos a las 8:30, trabajemos con Miquistli, con Tezcatlipoca. Y nuevamente decirles a ustedes que este día es el volátil, o sea, el volátil es tecolotl, es el tecolotito. Por lo tanto, por lo tanto, este tecolotito lo tenemos que empoderar. ¿Se acuerdan? Volar como el tecolote. Ser nosotros el tecolote, ¿no? Vemos aquí a la señora Chalchihuitlicue, que es la señora de la falda de jade, o la de la señora de la falda de turquesa, porque justamente el agua es color azul turquesa. Está vestido juntamente, miren, juntamente con su collar de sol, un collarcito que es de sol, su nariguera bicéfala de una serpiente que representa la armonía, la fluidez. Ella misma, si se dan cuenta, todos los señores de la noche, vean, todos los señores de la noche llevan su atadito de ocote.
Miren, también, y no puede faltar la gran madre Chalchihuitlicue, miren. ¿Por qué con ella es muy importante? ¿Por qué con ella es mucho más interesante que pueda participar, que pueda vivir? Ojo, cada uno de nosotros va a realizar su propia ceremonia el día de hoy, ¿sí? En la noche. Vamos a necesitar justamente el agua. La agüita debe de ponerse en un jarrito de barro, como este, ¿sí? Debajo de nuestra cama. Y si no dormimos en una cama, dormimos en petatito, ¿no? Porque es mejor dormir en petate, tiene sus grandes beneficios, ¿no? En el suelo, no arriba de la cama, no en el suelo. Si es que lo tenemos en el piso, nos dormimos en el piso, lo llenamos de agüita, lo ponemos en nuestro lado izquierdo. Aquí vamos a poner nuestra agüita, porque la agüita es la protectora que nos va a ayudar el día de hoy. ¿Va? Es protección el agua, ¿eh? Si ustedes dentro de este dormir, que es el viaje al Mictlán, ustedes sueñan o lo que comúnmente le llamamos la subida del muerto, ¿no? Que se sube, decimos, y ya no nos deja movernos. Pongan agüita. Y en la agüita póngale poquita sal, ¿no? Póngale una pizquita de sal, sal de mar. Y póngalo debajo de su cobijita, de su camita o al lado de donde duermen ustedes. ¿Por qué? Porque a veces estas energías necesitan un poco de agua para transmutar, porque a veces necesitan una luz. No decirle, mira, te prendo tu veladorita, te prendo tu velita, sigue la luz, déjame, ya me tocará a mí estar allá, fluye, ¿no? Y como se dan cuenta, este contenedor amarillo, rojo con blanco, está el agua, pero arriba miren la espuma que se mueve, el movimiento del agua. Por lo tanto, nos dice, está moviéndose esa agua, nosotros nos movemos, ¿no? Cada vez que vamos nosotros a algún lado, cada vez que nosotros hacemos un ejercicio, cada vez que nosotros intencionamos con nuestro verbo, con nuestra palabra, estamos, estamos en movimiento, estamos justamente en ese mover, venir, ¿verdad? En ese trajinar, algunos le dicen, en ese trajinar de la vida. Por lo tanto, debemos de empoderar esta agüita, ¿no? Ahí donde dormimos. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí dentro de? ¿Sí? Es un quechquemit, es un quechquemit. ¿Por qué es quechquemit? O sea, este atuendo de la mujer, porque es una energía femenina. Hoy toca trabajar mucho con la energía femenina, ¿sí? Tenemos dos barritas de ocote, tres, perdón, tres, un atadito. Tenemos nuestro espejo, nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia y debe de servir como medicina. O sea, el día de hoy justamente vamos a trabajar con esta medicina. Hoy estamos en un día con la señora de la noche del número 6. Nos faltarían tres, sería martes, miércoles, jueves. El jueves terminamos el trabajo con los señores de la noche. El viernes hacemos una ceremonia a Xipetotec. Por ahí les hago la invitación, los que quisieran acompañarnos, la comunidad, las señoras de la comunidad, los señores de la comunidad, están en San Miguel, Xochimilco, donde yo trabajo, están organizando un temazcalito, están organizando ir a explorar, bueno, algunos ya habían ido los hermanitos, a Tesanto le llamamos nosotros, que está en sincretismo religioso. Es una deidad de piedra que tiene mucha energía, que justamente habla de Xipetote, del cambio de la mentalidad, del cambio de nuestro ser, ¿verdad? Espiritual, energético, intelectual. Entonces, el día jueves terminamos con los señores de la noche
Y ya el día viernes, pues no podré darles la clase, hermanitos, hasta el día sábado, ¿verdad? El sábado en la noche, el sábado también iré a visitar a un lugar sagrado, es una cuevita donde vamos a dejar la ofrenda año con año, agradeciéndole al Gran Padre Universo, a la Gran Madre Tierra, donde nosotros, pues, estamos agradecidos por toda la abundancia que nos da en salud, en armonía, en, en empoderamiento. Un empoderamiento no es que yo sea, no, no, no. El empoderamiento es que me pueda dar la visión hacia donde yo quiero avanzar, ¿no? Porque siempre hay que agradecer, yo les decía, vamos a agradecer con todo y para todos. No se preocupen, no se preocupen de los que digan los demás, ustedes agradezcanle al aire, a la tierra, y justamente vamos a hablar de eso. La señora Chalchihuitlicue, también conocida como la de la falda de turquesas, de jade, representa la fluidez, ¿no? Ella representa el fluir, vean, ella está fluyendo en esta agua. Y esta agua, vean la espuma, tan grandes estas espumas, los movimientos, como ese mar enorme, ¿sí? Platicando con unos abuelitos, y yo los escuché nada más, estaban platicando. Le decía, ¿por qué te aferras a no morir, compadre? ¿Por qué te aferras? Si todos vamos a regresar a la misma fuente. Si el río, por mucho que fluya, por mucho que destruya, por mucho que haga méritos en armonía, tiene que regresar a la fuente universal. ¿Y dónde está la fuente? El mar. Es una metáfora. Nosotros, hermanitos, nosotros somos agua. Y como agua, regresamos a la gran fuente creadora. ¿Dónde? El mar. Entonces, le dice, ¿por qué te resistes? Vívelo, porque justamente a él le dan lo que es la pensión de 65 y más. O sea, dice, pues yo tengo el recurso, el problema es que no lo puedo gastar. Con mi enfermedad no puedo comer carne, no puedo tomar refresco, no puedo tomar cosas dulces. Dice, lo único que como, pues esos son mis frijolitos, mis tortillitas, mis quelites y mi agüita. ¿Qué caso tiene? Dice él, ¿qué caso tiene que me estén dando mi pensión? Cuando estaba sano, sí, dice, comía de todo y me sentía fuerte. Entonces le decía el abuelito, le dice el otro, fluye, no te preocupes, adáptate. O dime, ¿no te sientes bien? No, sí, me siento más ligero, no me siento más enfermo. Entonces, pues disfruta eso. Pero lo que a él le preocupa, como dice él, es quién va a gastar el dinero, ¿no? Entonces le decía el otro, dice, pues déjalo, no te aferres a él, haz alguna obra de caridad si no le quieres dar a tus hijos, si no, pues dales que lo coman. Dice, sí, pero es que todos tienen dinero, pues usted, él, o sea, tienen su propio trabajo, su propia profesión, ¿no? Justamente nos habla de esto, de Chalchihuitlicue, el fluir. A veces nos aferramos tanto a ciertas personas, a ciertos lugares, a ciertos materiales, a, a, a ciertos, a ciertas vivencias dolorosas, que tal parece que disfrutamos estar sufriendo, ¿no? De eso nos habla Chalchihuitlicue. Acuérdense que ayer ya dejamos morir, pero Chalchihuitlicue dice, ya, si tú ahorita dijiste que ya lo dejaste morir, pues ya, déjalo, fluye, representa la fluidez, avanza. ¿Se acuerdan del poema que les decía? Fluye como el agua, hijo, me decían. Está un obstáculo,
bordéalo, no lo quieras quitar de inmediato, poco a poquito, poco a poquito. ¿Y acaso no es así, hermanitos? Que si tengo un hábito nocivo para mi salud, un hábito nocivo para todos ustedes, para toda mi familia, para toda la comunidad, para todo el mundo, un hábito nocivo, no me lo voy a quitar con un chasquido de dedos. Ya, se me quitó. No, es la tenacidad. La tenacidad es la disciplina, ¿sí? La disciplina. Híjole, ya no quiero ser negativo, ya no quiero cargar con este peso de la incertidumbre, de la desesperación, ¿no? Ayer, no ayer, hoy en la madrugada, ¿no? Íbamos en el taxi, pero iba muy despacio, muy despacio. En algún momento yo le quería decir al chofer, oiga, no hay tráfico, vamos, písele, córrele. Pero de ahí me aceché, dije, no, tranquilo, ¿en qué quedamos? Lo único que hice fue, estaba todavía oscurito, ni para leer, lo que hice es abrazarlo y disfrutar el viaje, no acurrucador. Dormí como 3 horas. Entonces, es eso, ¿no? La adaptabilidad. Pues tenemos que adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Porque nos frustramos, nos desesperamos, nos enojamos, pues va a ser difícil, porque cada persona es única, cada uno tiene sus propias necesidades, ¿no? Porque yo lo que le quería decir, pues ya, apúrese, aváncele, porque yo tengo que regresar y dar la clase. Pero bueno, dije, tendrá sus motivos. Y algunos de los que iban en el taxi decían, no, sí está bien así, chofer, así está bien. Aunque lleguemos un poquito tarde, pero llegamos seguros, ¿no? Porque no faltaba el otro desesperado también. Oiga, ¿no puede correrle un poquito? Me urge llegar. Le dice, no, porque me sancionan. Ya nos sancionan, dice, ya se han accidentado muchos taxis, y pues no me gustaría, dice, ser sancionado, porque es no dejarme trabajar 3 días y pues, mi familia tiene que comer, mi familia viste, y tengo que pues, respetar las reglas. Después de escuchar eso, yo, no tiene razón, ¿no? Tiene razón. Entonces, las adaptabilidad a las circunstancias, transparencia, pues ser nosotros mismos, hermanito, ¿verdad? Les decía yo, cuando empecemos a practicar ser nosotros mismos, de ahí viene ese cambio tan hermoso, pero tenemos que hacerlo. Es lo que nos invita Chalchihuitlicue. Y los que tienen como regente Chalchihuitlicue, de los que tienen como, en mi caso, Chalchihuitlicue lo tengo como mi señora, ¿no? De la noche, como mi señora de la noche, Chalchihuitlicue. Y mi nahualito, mira, es Coatl, ¿no? Y a veces me pongo a reflexionar, digo, bueno, sí me desespero en algún momento, pero digo, no, tengo que avanzar, tranquilízate, no crean que siempre es amor, conmigo, todo es armonía, no, hermanito. Hay momentos que digo, ya, esto, aquí lo dejo, pero después me acecho a mí mismo y digo, a ver, ¿qué pasa contigo? ¿No tú dices? ¿No tú dices tranquilízate? ¿No tú les dices a tus alumnos disciplina, tenacidad, armonía? ¿No tú dices ser congruente con lo que dices, con lo que haces? Digo, tienes razón. Mejor me relajo un ratito, me tomo una agüita, salgo a dar una vuelta por ahí al río, ya regreso más tranquilo y a seguir, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? La transparencia.
de decir, pues lo real, lo que es de nosotros, ¿sí? Que noten que noten y que denoten nuestro, nuestro, nuestro ser energético, nuestra esencia, nuestro perfume, ¿sí? Porque a muchas personas nos conocen como la etiqueta de malos, ¿no? Que mentirosos, viciosos, ah, todas esas partes negativas. Pero Chalchihuitlicue nos invita a eso, porque ya vimos que debemos dejar morir cosas que no nos corresponden, ¿no? Hay cosas que quizá los que somos de la vieja escuela, ya tenemos hijos, a lo mejor hasta nietos, y queremos resolver los problemas a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? No niego que sí, hay que también apoyarlos, decirles, aquí estoy, pero también decirle, intenta resolverlo. Al momento de resolver estas circunstancias, ¿no? Al momento de que uno como padre, como hijo, como tío, como abuelo, uno es transparente, ellos saben que les va a ayudar uno, pero también tienen que intentarlo por ellos mismos. Y todas estas prácticas de fluidez, de tenacidad, de disciplina, de adaptabilidad a las circunstancias, de transparencia, nos lleva a un fin tan hermoso. ¿Cuál es? La limpieza espiritual. ¿Y qué es la limpieza espiritual? Mostrarte tal cual eres. Lo que les decía en alguna clase, abraza, abraza tu parte, tus sombras, tu parte negativa. Acéptalo. Ayer ya lo decía la hermanita Guadalupe. Dice, bueno, pero es que en algún momento a mí sí me sirve. Claro que sí. No se trata de negarlo ni de eliminarlo. No, no podemos ser ingenuos. No podemos ser tan inocentes. No podemos ser tan dejados, vaya pues, que se quieran aprovechar de nosotros. No, hay que poner límites. Sí, no tomarlo tan nada personal. En las personas, los que tienen chalchihuitlicue, se amolda, eso se adapta. Yo veía en esta pandemia mucha gente decía, ¡guau! Que la pandemia, que nos perjudicó. Yo le busqué el lado positivo. ¿Cuál? Esto. Aprendí a utilizar la plataforma Zoom, Meet, y no me acuerdo el otro, son como tres que yo aprendí. Y los aprendí a utilizarlos. Ah, la plataforma de WhatsApp. También se puede hacer una reunión en grupo en WhatsApp. Entonces digo, y me invita un hermanito, dice, oiga, ¿no le gustaría dar clases de náhuatl? Ah, digo, pues ese es lo que yo estoy buscando. Dice, pues, adelante, le doy un grupo que atienda. Perfecto, lo hago. ¿No? Dice un abuelito, amo y me gusta lo que hago y que me paguen, pues ¿qué más puedo pedir? ¿No? Entonces, es de esa manera me adapté y aquí me tienen con ustedes, ¿no? Para lo que para algunos, y a lo mejor sí tienen razón, fue algo negativo, fue algo desastroso, pero recuerden a el abuelito Tlahuizcalpantecutl. Él nos enseña eso, nos enseña que todo es cíclico, que si hay luz, también va a haber oscuridad, ¿no? En las personas se amoldan, pero con mucha fuerza de voluntad. Queremos cambiar, queremos amoldarnos, tenemos que impregnarle nuestra fuerza de voluntad. Por eso también reconocemos que Chalchihuitlicue y Tlaloc están en el rumbo sur, porque pues representan esa fuerza de voluntad. Además de que nuestro cuerpo es un jade, ¿lo sabían? Es un jade, es una turquesa hermosa. ¿Por qué? Porque nuestra sangre que circula por todo nuestro hermoso cuerpo
nuestro hermoso templo, es de agua. Está hecho de agua, ¿no? Entonces, ¿por qué? Dice, se moldean a cualquier situación en su forma de actuar. O sea, se amoldan. Se dice en el dicho, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Adáptate. El que no se adapta, corre el riesgo de sufrir esa extinción, ¿sí? Nosotros debemos de adaptarnos. Nuestros abuelos compartían la sabiduría de manera presencial. Pero, ¿qué pasa? ¿No? Ahora tenemos la facilidad de las redes, del Facebook, todo eso, pues hay que aprovecharlo a nuestro beneficio para promover nuestra cultura, ¿sí? Lo otro, estoy en ese proceso, te estoy viendo, estoy organizando algunos materiales, quiero crear una página web, ¿no? Una página web donde pueda yo subir los materiales y la gente pueda acceder y pueda obtener esos materiales, ya sean libros, ya sean con una pequeña bonificación para pagar la plataforma de la página de web, ¿verdad? Y pues que puedan acceder. Ahorita estoy con ese plan de diseñar libros digitales, subirlos ahí. Es más económico, ¿no? Y alguien lo quiera imprimir, pues ya lo imprime y lo tiene, pero es más económico. Pero bueno, entonces es la adaptabilidad. Tenemos que adaptarnos a, a las circunstancias. Tal vez en algún momento, en este nuevo ciclo que viene de otros 52 años, a lo mejor los robots van a aprender a hacer y van a aprender a ser uno mismo. Tal vez. ¿Y por qué no aprovecharlos de inculcarle la sabiduría ancestral? ¿No? Diseñar materiales, juegos, juegos interactivos. Yo por ahí tengo un juego interactivo de la ruleta, ¿no? De los números, de los 20 números. El abuelo Cuauhtémoc que está con su mano señalando, le da un clic, gira, y le da clic otra vez, para. Donde está señalando el número, está en náhuatl, y lo tiene que decir el niño, la persona que esté jugando, ¿no? Pues lo dice, ya, y otra vez, ¿no? Es algo, lo hicimos en PowerPoint, algo muy rudimentario, algo muy básico, pero a veces nos hace falta tiempo. Las 24 horas no nos bastan, nos hacen falta otros 6 horas. Pero bueno, entonces, hermanitos, es adaptarnos en nuestro actuar, en nuestro vivir con transparencia, ¿sí? Cuando somos transparentes, difícilmente nos pueden dominar, nos pueden engañar, ¿sí? Otra cosa, ser chalchihuitlicue, como nos lo muestra aquí, miren, es fluir, darle ceremonia a este fluir. Pero ojo, chequen a chalchihuitlicue qué es lo que tiene. Una lesna de hueso y tiene una lesna de maguey. Nos habla de disciplina, nos habla de empoderamiento, nos habla de, bueno, a lo mejor autosacrificio, ¿no? Pero cuando amas algo, no importa que estés cansado, que tengas hambre, que estés desvelado, ahí estás, ¿verdad? Yo sé que a ustedes también les ha pasado, ¿no? A veces, híjole, me siento cansado, desesperado, tengo problemas, pero como estoy haciendo lo que amo, ¿no? Lo disfruto. Y es más, se me olvida esa dolencia que yo tengo de espalda, de cintura y de lo que tenga. ¿Por qué? Porque amo lo que hago.
A eso se le llama fluir. Y ya no le llamamos un sacrificio, sino que, ¿no? Al final de cuentas, qué es la vida? Muchos de nosotros decimos, cuando yo me jubile, seré feliz. Cuando yo ya no, ya se han ido mis hijos, no, lo puedo hacer feliz. Esa es una reflexión muy popular. ¿Por qué no disfrutamos el camino? Que el camino no siempre es de pétalos de rosa, ¿eh? El camino también es doloroso y es parte del aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, los que hicimos el ejercicio el día de ayer, ¿tuvimos alguna consecuencia? ¿Tuvimos algún cambio? Claro que sí. Yo he notado el avance de la hermanita Leti. Ahora, una de las cuestiones es, ¿qué sigue de ahí? Sigue más. Estos Amoshli que ven ustedes aquí, que están viendo, y el de Borgia, nuestra mente, ojo hermanitos, nuestra mente, o sea, nuestro cerebro no distingue de lo imaginario de lo real. Lo que le digamos, eso va a ser, se los aseguro. Un ejercicio, si ustedes lo quieren hacer con Chalchihuitzicue, es esta imagen del Códice Borgia. Acéchenlo el día de hoy. Pongan sus dos velitas a los lados y acechémoslo. En el ensueño, en el ensueño se nos puede presentar, lo podemos visualizar, es programación para el ensueño, ¿no? Nos puede enseñar muchas cosas. Tiene mucha información en esta pequeña imagen. A grandes rasgos, vamos a decir, bueno, pues un dibujito. No. Cada círculo, cada medio círculo, cada raya, cada forma nos da un mensaje. Vean, en la parte de abajo, ¿quién está? Está una persona, ¿no? Está una persona con su ceremonia, con su lesna, ¿verdad? Con su malinali. Y hay algo muy importante que nos va a doler. ¿Qué, cuál es? Que todo esto debe de venir desde el corazón. Chequen, el objetivo está en el corazón, o sea, está ahí metidito, mire. No nos dice que agarremos una flecha y nos enterremos en el corazón o alguien más, no. Dice, tu objetivo, tu anhelo, tu sueño, tu meta, como le quieras llamar, que, que esté en el corazón, que le esté picando el corazón, ¿no? Si yo digo quiero ser menos negativo, ese es mi objetivo. En mi corazón tiene que nacer ese entendimiento, esa empatía, esa comprensión con los demás. Tiene que ser así, ¿sí? Por eso nos lo muestra aquí. Miren, ahí está el corazoncito con una flecha. Recuerden que la flecha es un objetivo, ¿no? Porque no podemos agarrar nuestras flechas por donde sea. Y a veces lo hacemos, ¿eh? Inconscientemente. Agarro mis flechas, a ver dónde caigan, lo que haya es bueno. Eso no. Y muchos lo hacemos, decimos, bueno, lo que vaya yo a pescar el día de hoy es bueno, a nada. No, no. Debemos de ser disciplinados, debemos de ser perseverantes. Sí, quizá no lo logré hoy, pero di un paso más a eso que yo quiero. Sí, tal vez hoy no logré todo lo que me propuse antes de irme a trabajar, pero estoy satisfecho con lo que hice, ¿no? Aquí está. Y vean, un pie, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y una mano, ¿sí? Tiene un gran significado. Vean esta serpiente.
Esta serpiente se mete en la mano, se pierde ahí. Nos está indicando, camina hacia tu transformación, hacia tu cambio. Utiliza las manos, son energía. Estas manos, estas yemas de las manos, están conectados con la mente, con el corazón, con los órganos y con todo el cuerpo. Ahí está. No estoy inventando el hilo negro. Ahí está, ¿no? Recuerden que la mano es la mano de un guerrero. ¿Eh? En los Amoshri, en el Amoshri Borgia ya aparece mucho, ¿no? Una manita con empuñando un mateposli, flechas, o una pequeña como antorcha, sería cuchillito de pedernal. Ahí lo tiene. Es la mano de un guerrero. Es la mano de un nahual que está trabajando. Y justamente, miren, en su mano entra esta serpiente. Nos habla pues de nuestro cambio. Nos habla pues de la energía que nosotros podamos emanar y que este cambio, este caminar, pues nos ayude en la transformación, ¿sí? Por eso nos pone un contenedor, miren, de agua, y este color amarillo nos habla precisamente que todo ese fluir está dentro de nosotros. Nosotros decidimos, ay, es que me robaron dinero y ya no quiero seguir consiguiendo más dinero porque me lo robaron. Uno está decidiendo estancarse, pero también está en el verbo, en la palabra, porque el verbo tiene poder, la palabra tiene poder. ¿Con qué se forma la palabra? Con los sonidos de nuestro aliento, que es el lijillo, lo más valioso que tenemos nosotros. Si declaramos que estamos en quiebra, lo estaremos. Si declaramos que quizá tenemos esa escasez económico, esa escasez espiritual, esa escasez emocional, esa escasez de salud, si lo declaramos, sí, no está ahí, no estoy tan bien como yo quisiera, pero, pero yo puedo lograr avanzar. ¿Por qué? Lo estoy, lo estoy declarando, lo estoy empoderando mi palabra. Por eso, nuestra palabra tiene mucho poder. Nuestra palabra nos puede ayudar a fluir, ¿eh? No se olviden, no nos olvidemos. Somos seres sagrados. El día de ayer ya declaramos que queremos eliminar. Los que me mandaron sus intenciones, yo ya los presenté ayer en la noche antes de dormir, ¿sí? Y en el ensueño, justamente me encontré con un abuelito que ya trascendió. El abuelito, Cipriano, ¿no? Me dice, ¿qué pasó? Yo llevaba una bolsita de isla. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué traes? Digo, pues mire, le traigo estas peticiones de mis alumnos, algunas peticiones pues que yo le traigo a usted, si me hiciera el favor. Claro, si se pudiera, ¿no? Pero por supuesto que sí, dice, claro, dámelo. Y como yo lo conozco al abuelo, le gustaba el mezcal, y tenemos la garrafita de mezcal, lo eché en el morralito. Dice, oye, ¿y no traes por ahí una agüita? Ah, por supuesto, abuelo, mire, y se lo doy. Vi cómo se lo tomó. Gracias, mijito, dice, gracias, mi viejo. Eso es lo que yo quería. Pero mira, me llevo tu morralito, ¿qué te parece? Le digo, pero por favor, revise las peticiones, no te preocupes, ya lo sé cuáles son esas peticiones, ¿no? Le digo, pero no se vaya, vamos a platicar.
No, dicen, por ahora no se puede. Regresa, ¿no? Pues ya eran como las 3:30 de la mañana que venimos a despertar. Pues digo, ya, tengo que levantarme, tengo que descargar el video de la clase, subirlo al YouTube y prepararme para irme al viaje, ¿no? Por los libros. Entonces, esa parte, hermanitos, no, no, por favor les pido, no perdamos la intención que queremos, que es conectarnos con los abuelitos, pedirles sabiduría, saber vivir en estos dos mundos, en el mundo en el que estamos ahorita, pero también en el mundo onírico, en el mundo en el que nos han enseñado a trabajar, ¿no? Bueno, dice Tequíotli Guantonantzin Chalchihuitlicue, el trabajo con nuestra honorable madre, la de la falda de jade. Después de desechar, después de desechar todo aquello que no necesitamos utilizar, es de vital, es de vital importancia fluir en armonía en todos los ámbitos de la vida. Vamos a fluir. Yo sé que es difícil, ¿no? Se los aseguro que yo los entiendo perfectamente. Si yo digo, ya no quiero juzgar a la gente y no quiero juzgarme, para eso hay que acecharme. Estoy en el espejo, digo, hijo, estoy peinando, tengo más canas que ayer y ya, pero ya estás más viejo, ya me estoy juzgando. Le digo, a ver, tranquilo, no te preocupes. Todo esto tienes que vivir como debes de vivir. No pasa nada. Ahora, tenemos que tener en cuenta la disciplina, la transparencia con nosotros mismos. Es decir, bueno, dije que iba a dejar esa la impaciencia, el rencor, pero si sigo con el rencor, bueno, no, hoy no voy a tenerle rencor a esa tal persona. Y declaro, decreto, lo perdono, te perdono. Y si es posible decírselo como persona, te perdono por todo lo que me hayas hecho, te perdono. No es por ti, es por mi bienestar, ¿no? Dice, después de que hicimos todo lo que nos tocó hacer, pues hay que desechar, ¿no? Fluir armoniosamente fortaleciendo las cualidades que tenemos presentes en nuestro ser energético, ¿sí? Bueno, si yo dije que ya no quiero ser perezoso, pues tendré que alimentar más mi actitud positiva hacia el trabajo. Hay un sinfín de qué hacer. Tal vez ustedes no tengan muchos casos que hacer, pero yo tengo 1.000.000. Por eso les decía que las 24 horas hay que aumentarle otras 6 horas, ¿no? Ahorita estamos ya en proceso de los cuentitos. Estoy escribiendo otro poemario acerca del pedimento de lluvias. Más que poemario, es un compendio de plegarias, ¿no? De lugares que hay que asistir, que hay que ver, ¿no? Entonces, todo eso. Me gustaría algún día también hacer un poemario, un libro de plegarias con los señores de la noche, con los señores del día. Híjole, no, pues hay muchísimo. Pero bueno, entonces les decía yo, fortalezcamos esto que queremos. Dicen, no, pues es que son como 10. Bueno, pues priorízalos. A lo mejor mi prioridad es la paciencia. Bueno, a lo mejor mi prioridad es aprender con inocencia. Pues lo priorizo primero lo que tengo que hacer, ¿no? Nos conocemos a nosotros mismos. Empoderar desde el corazón todos los objetivos a realizar. Lo que les digo aquí, miren, es lo que nos enseñan. Empodera, abrázalos, ámalos. ¿Qué quiero? En mi caso, se los comparto, los sigo alimentando. Quiero mi calmecaque, quiero mi escuela. El terreno ya está. Yo sé que el Padre Universo va a dar todo lo necesario para poner la bardita y construir
Los localcitos, de eso sí, de adobe con morillo y con teja, que tiene que ser de material de la región, ¿no? Entonces, yo sé que lo voy a lograr y lo amo, todo eso, lo visualizo, cómo va a quedar y todo eso. A eso se le llama amar, empoderar desde el corazón, ¿sí? Que nuestra palabra sea fluida y armoniosa como la palabra del agua, ¿sí? Que nuestra palabra fluya, que nuestra palabra no sea veneno, que nuestra palabra no obstaculice a los demás, ni nosotros obstaculicemos, ¿sí? Yo como en alguna vez le decía a una persona, si yo soy el obstáculo para tu éxito personal, dímelo, yo me hago a un lado, sigue, yo no quiero ser obstáculo tuyo. Es que a lo mejor es que yo quiero lograr mis sueños, adelante. Si en algo te puedo apoyar, con gusto lo hago. Si puedo y si no puedo, sinceramente, pues, ¿para qué te voy a mentir? ¿No? Y justamente es eso, ¿no? De que fluye y deja fluir a los demás. Porque nos encontramos, cada persona dice, si no fluye, pues yo tampoco. Si no soy exitoso, tampoco que sea exitoso la otra persona. No, no. El carrizo nos enseña. Tú crece hacia arriba. Deje a este amigo que si no avanza a tu ritmo, que también tiene su ritmo, respeta su ritmo de aprendizaje. ¿Sí? A lo mejor tú eres más ágil, más rápido, tus cualidades te ayudan, te empoderan y avanzas más rápido. ¡Qué bueno! Avanza, crece, sin hacerle daño a los demás. Nos dice el carrizo. Crece hacia arriba. ¿Mm? Trabaja en equipo. Y no juzgues a este carricito que está flaquito. Y no juzgues a este carricito que está más gordito, que está torcidito. Porque así somos la gente. Algunos altos, bajos, gordos, flacos, más morenitos, más blanquitos. Podemos vivir en comunidad, en la pluriculturalidad, en la convivencia de muchas culturas. Crezcamos. Si yo ya crecí, si yo ya avancé y sé un poquito más, pues le comparto a los demás. Los carricitos en tiempo de lluvias absorben el agua en su cuerpo. Como el carrizo es hueco, ahorita como en Tonalco, Tonalco quiere decir en tiempo de secas, pues como aguardaron agua, empiezan, en sus raícitas empiezan a excretar, a sacar agüita para los demás. Y entre todos se ayuda. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? No lo sé, ¿verdad? Sería interesante ayudarnos, apoyarnos. ¿Por qué no? En todos los ámbitos, en lo intelectual, en lo emocional, en lo espiritual. ¿Por qué no, hermanitos? ¿Por qué no adoptamos esta forma de vida? ¿Por qué no adoptamos esta forma de ser, esta forma de vivir? ¿Se puede? Claro, claro que se puede. Sí. La siguiente temática que lo vamos a desarrollar, esta temática la vamos a desarrollar en todo un curso. ¿Cuándo? En la veintena de Toshka. Y en la veintena de Toshka, ¿qué curso vamos a ver? Principios básicos, ejercicios básicos, filosofía y entendimiento básico del nahualismo. Pero es básico, el plus que tienes práctico. Pero para que practiques el nahualismo, tienes que conocer tu cuerpo, tienes que conocer tu poder,
Tienes que conocer tus cualidades, tus debilidades. Tienes que conocer tu luz, tus luces y tus sombras. Tienes que conocer tu Tezcatlipoca, tu Quetzalcóatl. Sí, todo eso es necesario. Todo esto dice sanación con nuestra energía vital para el control de nuestra transformación nahuálica. Suena muy, muy esotérico, pero no, es más práctico y es muy sencillo. El atlachinoli, por ahí les... Pero antes de hacer estos dos ejercicios, porque es directamente con Chichicue, yo les quiero decir, hermanito, a mí me cuesta, a mí me cuesta un poco de trabajo eh, darles algunos conceptos que en el mundo occidental suele ser muy, suele entenderse o suele escucharse muy esotérico, muy, muy satanizado. ¿Cómo le podré yo decir? Vaya, pues que es más, más enfocado hacia, hacia la maldad, ¿no? ¿Por qué? Por eso les hablaba yo en una clase, ¿se acuerdan? De que nosotros, que fue la primera clase de los señores de la noche, que nosotros hagamos una reflexión, que hagamos una desconexión con todo aquello que hemos aprendido, ¿se acuerdan? Lo que nos ha enseñado la religión, lo que nos ha enseñado la escuela, la sociedad, nuestra familia, el sistema económico, el sistema de control político, social, pero sobre todo lo que hemos aceptado. Hemos aceptado muchas cosas, como que, como si hago estos ejercicios, estoy invocando al que tiene cuernos. Que si hago este ejercicio, estoy entregándome, estoy pactando, estoy entregando mi alma, mi ser, mi espíritu a seres de la oscuridad. Uh, ¿No? ¿Por qué? Pero no nos dicen que nuestro cuerpo, que nuestro ser está empoderado con energía, energía pura, limpia. Y tal vez a algunos a lo mejor hasta ya los tendría yo aburrido de que el Macuili, el 5 tiene un gran poder. Quizá en su momento no se los dije, pero los dedos de las manos tienen energía, tienen los cuatro elementos, pero hay un dedo donde nosotros encontramos que le llaman el éter. El éter es un líquido, claro, es una conceptualización muy occidental, que nosotros le llamamos Xolopatilistli. Xolo de Xolotl, pati de cambio, de transformación. La transformación del Xolo, que algunos le llaman como, lo traducen Xolo como el monstruo, ¿no? Pero no, como el que cambia de forma, ¿no? Él cambia formas. Ahora bien, el dedo pulgar, que es nuestro dedo gordito, representa fuego. Este dedo representa el fuego. El meñique, el chiquitito, este flaquito, representa ¿qué? Agua, fuego y agua.
unimos fuego y agua, ¿qué obtenemos? ¿Alguien me lo puede decir? La tlachinoli. El Vapor, atlachinoli, atlachinoli. el vapor, Atlachin- el atlachinoli. Y ese vapor, esa atlachinoli, es medicina, ¿no? En los temazcales. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros somos? ¿Qué somos? Somos agua. ¿Y nuestro cuerpo vive el fuego? Por supuesto. Cuando unimos este dedo, este dedito, este que está aquí, el meñique y el pulgar, generamos una energía que puede ser canalizado a través de estos deditos. Nuestro dedito, el índice es el aire. Este que tenemos aquí representa el aire. Este dedo, el anular, representa tierra. Ojo, la combinación de estos cuatro, y no es grosería, no vayan a decir que nos está señalando el dedo como grosería, no, hermanito. Yo los respeto, yo los quiero mucho y no me atrevería a decirles ni a hacerles, pues, alguna obscenidad, ¿no? Miren, unimos, dijimos, a este fuego, agua, aire, tierra. ¿Y qué creen con este dedito? Este dedito de medio, ¿no? El dedo de medio lo enfoca, lo envía la energía hacia el universo o hacia donde queremos nosotros enviar esta energía, ¿sí? Una forma de sanar es intencionar. Recuerden que en algún momento yo les compartí las plegarias de la tierra, del fuego, y esto no se trabaja por sí solo, por una sola mano. Esta mano no va para representar qué energías representa. Miren, unimos fuego, fuego físico, izquierda, fuego espiritual. Este que dijimos, el meñique, es agua. Agua física, agua espiritual. Los unimos y enviamos, juntamos, enviamos al universo. Bajamos, el aliento cuando lo sacamos, enviamos nuestra petición. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos, hermanitos? ¿Qué queremos? Y cuando lo bajamos, dejamos que entre esa energía que nosotros bajamos. Es importante, es importante exhalar e inhalar. Pero también es importante conectar la mente con el corazón y todos los órganos. Pero es importante qué estamos pidiendo. Ojo, eso es importante, hermanito. Voy a hacer el ejercicio como me dijo el maestro, pues a estos los junto y así, miren, este es un ejercicio, ¿se acuerdan del tridente? Pero ahora sí, miren, unimos el éter, justamente, el éter, ¿no? Aire y tierra
¿no? Son los deditos que sería aire y tierra se abrazan. Lo único que enviamos es nuestro atlachinoli, nuestra energía, nuestro tona. Ya no lo sacamos por la boca, solamente sacamos el aire por la nariz. Es un ejercicio. ¿Mm? Cuando solamente queremos trabajar con el aire, que es en este caso nuestro dedo índice, ¿se acuerdan? ¿Alguien ya se acordó? Nada más el aire. ¿Se acuerdan de este triángulo? Fuego, fuego, el aire. Estoy trabajando con el aire y con el fuego que está aquí. Y no olviden que el fuego es el que inicia, ¿qué inicia? Los proyectos, inicia la energía, calienta el cuerpo, ¿no? Pero bueno, en este caso, ajá, todo esto lo podemos utilizar cuando ocurren ataques de pánico. Y también a veces con esta energía nos puede ocurrir o nos puede pasar esos ataques de pánico. ¿Por qué? Porque no sabemos qué energía estamos bajando. Por eso es importante saber pedir. ¿Qué pido yo? Ojo, un tip. Si quieren, utilicen con mucha responsabilidad. Aire y tierra. Aire y tierra. Aire y tierra. Fuego no se une. Aire y tierra. Y este dedo. Ahorita les voy a explicar un poquito cómo es el éter. ¿No? Decimos. Hago esta mudra o este pa xochitl, ma de mano, medicina de la flor. Intenciono. Acaban de entrar en mi casa personas indeseables, energías indeseables. Intenciono. Tierra y aire me camuflajeen, me ayuden a empoderar. Hago esto. Uno, los uno. Estos están volándome. Empiezo a cubrirme solo de aire. Hay una plegaria un poco fuerte, pero sí se puede. Algunos dicen, no, pues ni te vi, ¿por cómo llegaste? Los abuelos lo hacen. Y este es el nahualismo, ¿no? Entender esto implica una responsabilidad, ¿sí? Implica, implica que nosotros entendamos que también se gasta nuestra energía. Ujú. También implica entender y comprender que muchas personas no lo van a entender, o sea, no nos van a comprender, que nos ven haciendo estas cosas, van a decir, bueno, está haciendo brujería y todo eso. Entonces, toda una ceremonia. Cuando los practiquemos, tenemos que ayunar. El ayuno es básico. El ayuno es básico. El ayuno de sueño es básico. El ayuno de no juzgar es básico, pero sobre todo no juzgarte a ti. Ay, es que ni te salió, ni has hecho nada. Eres un... No, de ninguna manera. El éter, ¿qué es el éter? Es una sustancia química extremadamente inflamable
y uno de los primeros anestésicos. Es una anestesia para el cuerpo. Este nos empodera para anestesiar nuestro cuerpo de manera energética. ¿Cómo se consigue? Se consigue realizando de las energías de un líquido que permite que nuestra transformación sea menos dolorosa para el cambio en nuestros cuerpos. Somos una máquina infalible. ¿Sí? Es este, es este. Debemos de conocer este camino, debemos de conocer el uso de nuestros dedos para poder lograr, bueno, como una anestesia para nuestra transformación. Estos dos ejercicios van a ser de vital importancia que nosotros los podamos hacer. Sanación usando las manos. Y eso no lo estoy inventando, como siempre les he dicho. No estoy inventando el hilo negro, ni tampoco se me ocurrió, creo que es así. Debería de ser así. No, hermanito. Este signo que ven ustedes aquí, esta energía es mi Quisli. Mi Quisli regente de Itzcuintli. Chequen a dónde encontramos una mano. Aquí, miren, en su oído. Y está saliendo justamente de este oído, el oído izquierdo. Ujú. Y todo esto nos conlleva, vean, 1, 2, 3, 4, 5. Y estos son astros, son energías que están en el universo. Pero ¿por qué lo tienen en su cabellera? No se les olvide que el cabello es una extensión más de nuestro sistema nervioso, de nuestro sistema perceptivo. Teonahualiscayotl. ¿Qué es el Teonahualiscayotl? Es generar, miren, unimos las dos manos. ¿Se dieron cuenta que se forma? ¿Se dieron cuenta? Este es la generación que le llamamos nosotros el éter. El éter que no es más que teo, pa, teo, pa, tecayotzi. Teopatecayotzi es generar la anestesia para que nuestro cuerpo empiece a generar esa anestesia. Es un líquido, nuestro cuerpo es un líquido, ¿eh? Que genere esa anestesia para ese cambio que nosotros necesitamos. Ajá, para que se genere ese cambio que nosotros necesitamos, pero tenemos que unir así, miren, este, esta es la unión. Aquí puse solamente una mano porque con la otra mano tendría que tomar la foto, ¿no? No me asistió nadie. Pero miren, así, ¿sí? Para generar esta energía le hacemos, ¿sí? Un- unimos, se siente como ese imán, ¿no? Cuando sentamos que ya estamos listos y preparados, al momento de estar moviendo nuestras manos, nosotros estaremos generando nuestra intención. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos anestesiar primero? ¿Ya lo tengo? ¿Uno? Sí. ¿Por qué anestesiar? Porque no quiero que aflorezca en esta vida, en este caminar. ¿Y qué? El rencor, la impaciencia, la, la energía que yo no quiero que siga. Entonces, en lo que estoy moviendo mis manos, estoy intencionando, cierro mis ojos o abro mis ojos
que esa impaciencia que no me permite estar en armonía con todo lo que me rodea. Hoy deseo enviarlo al universo y, y empoderar mi paciencia al momento de bajar la energía. Abuelo Tonatiu, abuelita Mesli, abuelita, abuelito Tlahuizcalpantecutli, abuelito Xiutecutli, que tú eres el de la armonía, tú eres el de la centralidad, y abuelita Citlalinicue, el abajo. Este ejercicio lo podemos realizar hoy, sí, hermanito. Sí. Con Tlazoteo también vamos a utilizar mudras, sí. Tepeyolosle también. Tlaloc también. Porque es todo un proceso, hermanito. Es un proceso que vamos avanzando. Y bueno, el tiempo nos come. El último, que es el Atlachinolin. Dijimos fuego, nuestro dedo anular, el gordito, el menique, agua. Unimos el éter, el aire y la tierra tienen que ayudarnos. Unimos esto, miren. ¿Listos? Unimos. Y, y nosotros somos el Atlachinol. Son dos ejercicios. Y el Atlachinolin, ¿qué quiere decir? Que se evapore nuestra energía. Empoderar, empezar. Con este Atlachinolin estamos intentando, estamos empoderando que nuestro calor, que el agua, es nuestro primer intento, que nuestro espíritu, que nuestra energía interna pueda elevarse, pueda salir de este cuerpo que está preso ahí, porque con nuestros dedos, miren, ¿sí? Hacemos la intención, cuando tenemos ya la intención, lo unimos nuestros deditos y lo bajamos, ¿sí? Todo esto, todo esto, ¿cuántas veces? Las veces que ustedes necesiten. Nada más hoy, cuando otra vez nos toque Chalchihuitlico. Esto nos va a ayudar a que nosotros fluyamos, a que nosotros avancemos en este sendero existencial, en este sendero de trabajo, ¿no? Ahora, nada más estos dos existen y existen más. Existen para cada uno de los 20 tonales. ¿Cuáles son los tonaltin? Zipac, Yecat, Cali, Cuespalin, Coat. Para todos hay. Para todos hay. Para todos los señores de la noche hay. Claro que sí. Claro que sí. Pero ya es un nivel donde nosotros vamos a empezar a generar ese cambio tan necesario para este trabajo. ¿No? Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Buenas noches, abuelito. Una pregunta. Al hacer las mudras, sí podemos ver en la pantalla, porque se ven pequeñito, sus manos, pero la respiración es inhalas y al momento de enviarlo y exhalas cuando bajas las manos. Ah, muy bien. Gracias. Ujú. Sí, hermanita. Entonces, al momento de enviar la energía, exhalamos, sacamos el aire. Bajamos la energía, inhalamos nuevamente para que entre en nuestro cuerpo. Pero hay que tener presente qué es lo que estamos pidiendo y qué es Ujú. lo que queremos, pues que se elimine dentro de nosotros de una forma, ¿no? Sí, Intencionando que se salga. o sea que los dos movimientos tienen la inhalación y exhalación, el subir y el bajar.
Exhalación para subir. Ah, ok. Inhalar, bajas la energía para ti. Ujú. Muy bien. Exhalas, lo envías. Ahora bajas la energía, la sanación. Y las dos ¿Sí? cosas se hacen con la nariz, ¿verdad? Con la boca, Ah, con la boca. con la boca. Ya que lo inhalamos, ya lo bajamos la energía, sacamos, exhalamos con la nariz. Ya no lo dejamos salir, ¿no? ¿Sí? Los ejercicios las veces que ustedes necesiten, ¿no? Ujú. Sí, claro que sí. Sí. Gracias. Toda, toda esta inhalación, esta respiración nos relaja. Y también con todo esto son cinco energías que están ahí arriba, que es Tonatiuh, Mesli, Tlahuizcalpantecutli, Xiutecutli y Citlalinicue. O sea, las energías que están ahí arriba. ¿Por qué? A ellos, porque ellos justamente trabajan mucho con el cambio, con la energía, que nos den esa energía que necesitamos para transformar. Y esa energía que enviamos al universo es para que nosotros, pues, lo podamos sacar de nuestro cuerpo. Esa es la intención de estos dos ejercicios, ¿no? Por eso les quise poner aquí la imagen de Mikisli, justamente eso, deja morir. Por eso ponen el oído, dice, deja morir, disfrútalo. Si lo estás disfrutando esto que haces, pues disfrútalo, deleítate, por eso saca su lengüita, ¿no? Y lo está haciendo con alegría, con asombro. ¿Ah? ¿Sí, hermanitos? Pues bueno, ojo, pues esperemos que se conecte el hermanito José. Atlachinoli es fuego con fuego y agua con agua. ¿Sí? Es fuego con fuego, agua con agua. O sea, al unir los deditos, fuego con fuego, agua con agua. ¿Por qué los dos dedos? El fuego físico, el fuego espiritual. ¿Sí? Hermanito Tosnene, lo escuchamos. Tlapoyahualti, Topiltzin, Noigniwan. Voy a continuar, sí. Oiga, quiero compartirme en el Tilistli acerca del éter. Ujú. El éter, pues todo lo que usted dijo es totalmente correcto. Leyendo algunos libros antiguos, el éter es el quinto elemento. Ujú. Es como la energía sutil de lo que todo está hecho. Cuando llegan los científicos y dicen, bueno, el éter no es tan delgado, el éter se quema, el éter aquí lo tengo en esta botella, etcétera, no entendían el concepto filosófico del éter que viene siendo como el chi chino, como el Tao. Yo aquí le diría como Ometeot, esa energía sutil que está en todas partes y de lo que está hecho todo el universo. Entonces, cuando usted menciona así como cómo manejar y curarse con el éter, yo no visualizo la sustancia que está en un frasco, que tiene una etiqueta que dice éter. Yo visualizo la materia prima de toda la existencia. No sé si me explico. Así yo entiendo en Mineraltilistli el éter, la materia prima de todo lo habido y por haber. Tlazocamati Miak. Sasokama Timia Magnetsi, le agradezco por su compartir. Si podemos llamarle Ometeot o es el Nahual que está en todas partes, que puede ver, que puede escuchar y puede sanar, pero también puede envenenar, matar, dar vida. ¿Sí? Sí, Quiero Maestro, un tema. hermanitos. Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. maestro, tengo una pregunta.
Ujú. Maestro, ¿cómo se dice energía en náhuatl? Tonal. Tonal, ok, ya se me había olvidado. Maestro, Ujú. en el concepto gnóstico, éter es como basado algo en el universo, que es lo eterno, la eternidad también. ¿Es? Así es. Ok, maestro. Quería estar seguro de eso. Sí, Es todo, hermanito. maestro. Viene Tiene la clase de mucha. náhuatl. Maestro, viene la clase de náhuatl, ¿verdad? Sí, me parece que sí. No sé, no he checado los mensajes. El hermanito generó un link. Posiblemente en el grupo lo haya enviado. Sí, sigue la clase de náhuatl con el maestro José Gerardo. Sí, sí lo puso, maestro. Así lo puso. Bueno, Sí, pues no le vamos a Ok, quitar maestro. Gracias, tiempo, maestro, hermanito. por lo del éter. Gracias, maestro. Un abrazote. Cada día nos Claro aprende que sí, con esta energía hermanito. de los dedos, maestro. Usted es maravilloso. Ok, Sí, porque nos conectamos directamente con la fuente universal. Y la maravilloso. fuente universal no hay fin, No hay es la fin. conexión. Nos quedan Maravilloso. 9 minutitos. 9 minutitos, hermanito Enrique y después el hermanito Miguel Ángel. caso Camati Temastiani. Los escuchamos. Bueno, tengo dos dudas aquí porque entré un poquito tarde, Temastiani, y, y si, y si nuestra energía chalchihuitlicue de la primera lámina y la de la segunda, una está en rojo y otra está en turquesa, o no escuché la explicación de la primera. Ajá. ¿Por qué una de rojo y otra o no es chalchi? Es Es, chalchihuitlicue, las dos son chalchihuitlicue, el color rojo es la fuerza de voluntad y el trabajo. Chalchihuitlicue, el chalchi, que es el color azul o azul turquesa, pues es la fluidez que nos toca trabajar y empoderarnos, ¿no? Cada perfecto. uno de ellos, de estos colores, tienen un porqué y un para qué. El color rojo forzosamente es el fuego interno. ¿Y cuál sería ese fuego interno? Lo que dice el hermanito Pedro, es el tona, nuestra energía, nuestro calor, ¿sí? Ujú. Y eso Sí, tenemos que empoderarlo para la transformación, para que de una u otra forma esta energía que tenemos nosotros, enviarlo a ese fuente universal. Es una sí, conexión, es una petición, porque entre más lo ejercitemos, es como aquel que nos dice, quiero esto. No, pues espérate, no, que lo quiero. Espérate, no, yo quiero. Bueno, pues ten ya para que no me estés exigiendo, ¿no? sí. ¿No? ¿Qué más? Esa es la ¿Qué más? intención de ejercitarlo, todo lo que nosotros podamos hacer, ¿sí? ¿Qué más, Tiani? La otra duda, bueno, el comentario también para ver si nos puede ayudar. Me acordé ahorita que nuestro gran Fernando Valenzuela, a veces se ponía saliva en los dedos para lanzar la pelota. También tendría que ver con esta energía, con este nahualismo de que protegía su pelota, de que llevaba, de que llevaba esa energía, porque ahorita exactamente me acordé que ese gran señor, pues, a veces se ponía saliva en los dedos para lanzar la pelota, que, algo tenía que ver con esto, Claro que sí. Acuérdense que nuestra saliva podemos ¿sí? sanar, nos puede proteger. ¿Y por qué no lleva nuestra esencia? Sí. La objetividad que le demos. Y nuestra saliva es agua. Y el poder con lo que mandemos es el fuego. Y ahí va nuestra esencia. ¿Qué, hermanito? Quémate, Mastianitla, Socamati, Tlaxtlahui, Socamati. noche, No, Nayolo. gracias a usted por su compartir. Nos puede servir eso. No, ponerle salivita y ahora sí, vámonos Sí, con todo ese toque quema, personal. ¿Qué va? quema, Socamati no griten. quema. Socamati. Hermanito Miguel, lo escuchamos.
Tlapeyahualti, no Inexi, Tlapeyahualti, no Iniwan, Guayabati, saludos a Nexit. todos. Aquí para agradecerte, hermano, una vez más por tu compartir, tu enseñanza, esa activación del conocimiento. Cada vez que empieces a enseñar estas mudras de las manos, a uno le traen recuerdos, a mí me traen recuerdos, porque por qué razón, yo pienso que a muchos compañeros les ha de pasar lo mismo. Uno ya lo hacía antes. Yo recuerdo a mi abuelito, don Pablo Estrada, que ya tiene años que trascendió. Él vivió 99 años. Él me llevó a los cerros cuando era niño. Fui como un segundo padre. Se ponía sus dos manos, las entrelazaba y luego las ponía aquí en su estómago a la altura del ombligo y descansaba. Descansaba de una forma tan tranquila que lo veía el Señor y que se me da ganas también de descansar. Y en un día se me ocurrió también poner las manos como él las ponía y por primera vez, yo era un niño, sentí esa conexión como una unidad. Y dije, bueno, pues esto va a ser interesante. Y ya pasó el tiempo, yo nunca le había puesto atención. Ya hace un par de años que empezamos a hacer estos ejercicios, en este conocimiento, a mí se me ha dado también por poner las manos de una forma como te las estás mencionando. Es como algo intuitivo de poner los dedos y de apretarlos y sentir la energía de los dos. Se siente una energía aquí en medio. Y muy curioso, la que hacías ahorita yo ya la había intentado, pero con el último dedo levantado, pero nunca se me había ocurrido mandar esa energía hacia arriba. Siempre sabía que aquí había energía, que la acumulaba, pero nunca se me había ocurrido dirigirla y menos intencionarla con un objetivo. Así que muchas gracias por tu compartir, por tu guía, porque esto enriquece todo ese conocimiento que estamos haciendo. Y si me permites, ¿me escuchas, hermano? ¿Estás ahí? Sí, sí, lo escuchamos, Sí. lo escuchamos. ¿Me permites hacer un anuncio al grupo, a los hermanitos, con tu permiso? Sí, sí, adelante. Hermanitos, si se han dado cuenta, en los últimos programas de los miércoles de las noches toltecas, he invitado a compañeritos a que le den la bienvenida a un maestro, ya sea que lean su currículum del maestro o que les den una palabra florida, especialmente a los que están aprendiendo náhuatl. Se me ha hecho muy interesante porque uno puede participar y practicar su náhuatl. Entonces les mando la invitación que esté interesado en dedicar unas palabras a los maestros, si quieren mandar un mensaje, comunicarse, para que les demos la bienvenida. Se me hace muy, muy bonito. Me han dicho otros compañeros que les gusta cómo le damos la bienvenida a los maestros cuando el maestro ya los saluda y luego cuando un hermanito los presenta o les lee en agua, que es muy interesante. Así que para este miércoles tenemos al maestro Tonahuaca, que es uno de los grandes maestros. Me gustaría que a alguien de ustedes le leyera su currículum o le leyera una palabra florida. El maestro John también va a presentar algo, entonces me gustaría que así que el grupo, como carrecitos, participáramos en el programa ahí de las noches toltecas y el que quiera leerle algo a los maestros y les dé una palabra de corazón, les quiere decir algo, especialmente si son cercanos al maestro que va a dar la clase, mucho mejor. Así que ahí está la invitación, hermanitos. Si les interesa, comuníquense conmigo y vamos coordinando las clases. Por lo mientras, me gustaría que una mujer, como es hombre el maestro, pero puede ser hombre o mujer, le leyera este miércoles al maestro Tonahuaca y le diera la bienvenida. Bueno, esto, hermano. Muchas gracias. Nos vemos en la Muchas gracias, clase de hermanito. Náhuatl. Claro que sí. Gracias, Y bueno, Camate. están invitados, hermanitos. Están invitados y gracias por compartir su netilismo, hermanito Miguel Ángel. Y aquí andamos, hermanitos. Vamos a intentarlo. Se puede. No se desesperen. Les decía yo, en alguna clase, si ustedes quieren, lo programamos y damos, ¿qué sería? 2, 3, 4 sesiones de cómo hacer estas mudras y empezar a trabajar, cargar energía, que nosotros le llamamos Teu Shoch Matri, como que el florecimiento con nuestras manos, pero empoderándonos con nosotros.
Temitasque Mostla, no los quito más su tiempo para el náhuatl. Timuitasque Mostla, maestro. Temitasque Mostla, Tamastiani. Marnivan. Muitasque Mostla, Tamastiani, Tlazocamati. Timuitasque Mictlampa, Ximosohuica. A todos. Neva, mi campa. Temastiani. Gracias, abuelo.